Hola, bienvenidos a nuestro segundo capítulo del mes de agosto, donde seguiremos hablando de las ideas que nos regaló el libro El Círculo de Mujeres de la doctora Tan. Ya les platicamos en el capítulo pasado el super libro, siempre estamos encantadas por alguna razón. Tenemos muy buenas recomendaciones. Ajá, muy buenos libros, la verdad. Y este es otro más. Y bueno, más o menos les estábamos platicando que la doctora Tan es un personaje histórico. Ella realmente existió. Sí, sí existió. Una cosa rarísima en su época, lograr llegar a ser doctora, lo logra porque sus abuelos son médicos y deciden transmitirle esta sabiduría milenaria. Milenaria. Y todos sabemos hasta el día de hoy, de hecho, que la medicina tradicional china es algo muy importante y que se sigue practicando en muchos lugares. Y además no es un sistema de salud, no, la medicina tradicional china no es el sistema de salud por el cual la sociedad china pues, se mantiene, ¿no? Es una tradición, es una cultura, va totalmente vinculada a la vida, a la sociedad, o sea, es más allá de un sistema como entendemos en Occidente. Claro, exacto. ¿No? Tiene una visión diferente. Muy diferente, ¿no? muy diferente. A mí me encanta cómo ella... Bueno, para empezar, la autora, Lisa Xi, se encuentra con un libro... Sí, en pandemia, justamente en pandemia. Donde habla del libro de la doctora Tan, que miscelánea de remedios o de curación, algo así se llama, miscelánea de curaciones de la doctora Tan Junshan. Y pues ella documenta porque su abuela le dice, escribe todo. Ahora, ella sabía escribir gracias a su mamá. Sí, su mamá le enseña a escribir. Porque otra vez pertenecen a un estrato social alto. Entonces las niñas pueden, si la mamá lo decide, aprender a escribir, a bordar y bueno, y a obedecer sobre todo. La obediencia. De hecho, hay 3 como mandamientos dentro de la cultura china en relación a la mujer. Y se llaman los 3 song, me parece, una cosa así. Y el primero es la obediencia. O sea, la mujer tiene que obedecer sí o sí si quiere ser bien valorada. La segunda, el maltrato físico. Puede ser sometida a maltrato físico sin que nadie diga nada, ¿no? Y la tercera es el aislamiento social. Tú tienes que vivir de acuerdo a tu condición de mujer, aislada socialmente. Solo ¿no? con otras mujeres. Solamente con otras mujeres. De hecho, en el libro, ya lo decías tú el capítulo pasado, ella, pues hasta los 7 años, solamente conocía a su papá y a su hermano. Y a esa edad, a los 7 años, la separan del hermano para encerrarla en esta parte que... Yo lo equiparo como los griegos hacían el gineceo, ¿no? En donde encerraban a las mujeres, o los árabes tenían su harén, ¿no? Puras mujeres. Puras mujeres encerradas. Yo creo que ha de haber sido una cosa más o menos parecida a esto. Exacto. Y además es que es bien bonito porque estos gineceos o estos lugares de puras mujeres provocan estos círculos de mujeres. Sí. Esta sororidad que también, aparte de lo que decíamos en el capítulo pasado, que también gandallas, las suegras, las concubinas, las traiciones que hay allá adentro, etcétera. Sí. Pero también hay una sororidad y una comunidad muy importante para sobrevivir ante tanto dolor, ante tanto aislamiento. Y ella, pues, escribe sus casos médicos. Pero era un poco más por recomendación de la abuela para que así aprendiera, ¿no? Porque la abuela le decía que había que escribir los síntomas, cuál era el diagnóstico y qué tratamiento se le iba a pues llevar como una bitácora, ¿no? No sé si se diga así en el historial clínico, exactamente. Que veríamos hoy en día. Exactamente. Y es por lo que la descubren a ella a través del tiempo, porque sí hubo muchas otras mujeres en una sociedad, obviamente, en donde la medicina es tan importante, vive dentro de la vida cotidiana, pues obviamente
ha de haber sido que muchas mujeres aprendieron a curar, Sí, ¿no? sí, yo también creo. Me parece que hay 3 libros de mujeres. Exacto. Uno es el de ella, la doctora Tan Yun Shan. Hay Ajá. otras 2, pero debe haber habido muchísimas que no lo escribieron. Que se perdieron en documentaron. el tiempo, que no se documentó, que no supieron escribir, que no tuvieron la suerte que tuvo la doctora Tan para poder desarrollarse, porque ella llega hasta la corte, hasta la emperatriz. Hasta la ciudad. Sí, su prohibida. fama trasciende de tal manera que va a dar a la ciudad prohibida. Sí, sí. ¿No? Y ¿sabes qué me llama muchísimo la atención en el libro y me encantó? Cómo hace el diagnóstico. Primero con la mirada. Observa. Ajá. Al paciente, a la mujer, a la Ah, claro, enferma. hay que aclarar que pues ella es una doctora de mujeres, ¿no? Me encantó esta parte en donde el doctor va a ir a tomarle el pulso a la mujer y entonces era una mampara, le forraban la mano a la pobrecita. El pulso es un diagnóstico importante, ¿eh? No crean que es como nosotros aquí. No. Para ellos era un método. De hecho, tomaban 4 pulsos. 4 pulsos. Ajá. 4 pulsos. El superficial, el que sigue para abajo. Y yo me pasé un rato viéndole a ver si encontraba algo más y la verdad no di uno. Bueno, con el único que sé, Sí, ¿no? sí. Pero el doctor llegaba, la revisaba, pero tenía que estar un intermediario ahí, el esposo, el papá y otra mujer, y no la podía tocar directamente en la piel. Entonces, imagínense lo que es atender o diagnosticar a una persona con ese nulo contacto. Imposible, realmente imposible. Por eso es que aprenden las mujeres. Exactamente, por eso es que aprenden las mujeres en realidad. Sí, ¿no? sí. Y también la suegra la bloqueaba y la sí, bloqueaba. no la dejaba y ella podía haber hecho mucho más por las mujeres de su círculo de haber sido apoyada por su suegra, ¿no? Yo creo que la suegra le tenía coraje. La verdad, yo sí creo que le tenía coraje, ¿no? Sí, porque además ahí hay también un tema de poder. Tienen la jerarquía en la sangre. Ajá. Bueno, es que la filosofía de Confucio es eso. Ah, es sí, la claro. jerarquía. Sí, es la Ante jerarquía. todo, ¿no? Sí, Ya claro, por llegaremos supuesto. allá Sí. a platicar. Pero mientras tanto, la suegra, pues tengo mi coto de poder aquí, aunque sea con esta chiquita, lo voy a ejercer. Y lo voy a ejercer. Eso es muy humano. Yo creo que eso es muy humano. La gente, aunque tenga así su pedacito de poder, lo va a ejercer. O sea, pero de repente dices, ¿dónde está la sororidad? Sí. No, aunque el concepto no sé en Oriente, en Occidente sea como muy nuevo y toda esta historia, pero ¿dónde está la caridad? ¿Dónde está, sabes, dónde está la... Sí, la empatía. La empatía. Por otra mujer. Sí, exacto, por decir. Ahora, pero fíjate, pasa en el libro también. Tiene ella su gran amiga Mielin. Ajá. Que es la partera, es la hija de la partera y se convierte en partera. Se convierte. Y también va a dar a la... pobre la mujer. ciudad prohibida, sí. Pero en realidad, entre ellas, muchas veces hay rivalidad. Son Claro. grandes amigas, se adoran, se ayudan, se enseñan. Tú platícame qué ves allí en la calle, qué es cuando el Festival del Dragón, platícame, porque nunca voy a poder verlo. Y ella le decía, es que tú platícame lo que se siente ser tan privilegiada. Tú eres privilegiada aquí. Pues sí, pero estoy aquí encerrada. ¿Qué privilegio desearías más? No, la libertad. Yo también. Salir, aunque sea la pobreza. Aunque fuera la pobreza. Yo también, la libertad. Me hizo pensar mucho el libro eso. Porque son jaulas de oro. Son jaulas de oro. Jaulas de oro. Y hubiera preferido andar descalza con los pies y correr. Con mis pies. No. Hay una parte del libro en que están en el jardín, que además los jardines están planeados arquitectónicamente, toda esta historia, estos jardines preciosos, ¿no? Orientales, en donde quieren jugar a las escondidillas o quieren jugar. Y ella le decía, no puedo correr, no puedo correr. O sea, verdaderamente sentí así como una chiquita de 8 años queriendo jugar a las escondidillas y no podía correr. Sí, no. Eso es tremendo, pero efectivamente hay dentro de estos círculos de mujeres mucho amor, mucho cuidado, mucha
empatía, pero Sí. al mismo tiempo hay todo lo contrario. Sí, claro. Entre ella y su amiga había rivalidades, se pelearon varias veces. Sí. Por celos o por... Envidia. Envidia, ajá. Envidia. Y vuelvo a lo mismo, es algo muy natural del ser humano en cualquier lugar Sí. del planeta. Ujú. Sí, no necesitas vivir confinada a un espacio determinado para sentir envidia por alguien que tiene o hace o es, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues es maravilloso de la manera en que maneja todo esto de la medicina tradicional china. Sí, es increíble. Yo como que quise entender un poquito de qué iba, ¿no? Porque además oyes también, por ejemplo, ¿no? Que los cuernos de los rinocerontes, ¿no? Lo molían, las tortugas y todas estas cosas que hoy están, especies que están en peligro de extinción, que se utilizan dentro de la medicina. Pero lo que sucede aquí es que tenían, por ejemplo, 5 maneras de diagnosticar, Ajá. ¿no? O sea, uno era a través de, ¿cómo le llaman esto? Los 4 exámenes, Ajá. ¿no? Que era hasta cómo olías, ¿no? Tu respiración, cómo sonaba. ¿Cómo te veías? Ah, el color. El color que Nota el tenías, color de la exactamente. gente. La postura que tenías, si estabas jorobada, si estabas erguida. Preguntando también el estilo de vida que llevabas, qué hacías, cómo te relacionabas, ¿no? La palpación, o sea, tocar, ¿no? La manera en que encontrabas técnicas, obviamente de una manera muy suave para saber en dónde te dolía o cómo te dolía. Y eso eran los 4 exámenes, porque luego también seguían los 5 órganos. No se llaman vitales, se llaman de otra manera. Los 5 órganos de depósito. Ajá. Los 5 órganos de depósito, que sí me los aprendí porque dije, ¿cuáles son? Y resulta que es el corazón, los pulmones, el vaso y el estómago. Ajá. El hígado y los riñones. Y los riñones, sí. Pero cada uno de estos iba relacionado con un sistema y con una emoción. Así es, eso es. Porque además, yo aquí lo que me pareció increíble es que es una medicina 100% holística. Ajá, totalmente. O sea, totalmente. Me encantaría que me diagnosticaran así. Sí. O sea, lo estuve pensando y dije, sería increíble que te hicieran un diagnóstico de porque tienes el alma o porque estás triste o porque... sí, te duele este hombro. Exacto, porque exacto. Estás triste o porque tuviste tal pérdida. Exacto, exacto. Eso está muy bonito. Es una medicina 100% holística en donde además tiene que fluir en armonía perfecta con la naturaleza. Exacto. Pero ¿sabes qué? Es algo también bien importante dentro del sistema de la medicina tradicional y es el chi. Ah, claro, la energía vital. La energía vital, ajá, ¿no? Que es la que corre por los meridianos del cuerpo. ¿no? Y de ahí se deriva también la acupuntura. La acupuntura trabaja con los meridianos. Entonces, este chi tiene que estar en equilibrio. Sí, porque en el momento en que se rompe es cuando entra la enfermedad, se desequilibra. ¿Desequilibra? Sí. Desequilibra. Se desequilibra y rompe pues toda esta armonía. Exacto, ¿no? Rompe la energía, la energía vital precisamente, entonces entran las enfermedades, como tú dices. Y mucho de lo que hace ella es regresar el chi a su sitio. Pero para eso necesita diagnosticar y es impresionante. Y es impresionante. Y además es una doctora muy hábil, muy eficiente. Aquí en el libro, ¿te acuerdas cuando Mielín le pide que vaya a ver a la ladrillera? Que le dice que por favor vaya. Ella no podía, obvio, ir fuera de su casa, ¿no? Y luego atender a alguien de clase inferior, mucho menos. Mucho menos, o sea, mucho menos. Entonces, se disfraza, cambia de ropa, se pone ropa de su amiga y va a la ladrillera a atender a una señora que su familia hacía ladrillos, ¿no? Y la mujer no tenía otra cosa más que cansancio. Sí, estaba agotada. La mujer estaba agotada y obviamente de ahí pues le venían una serie de enfermedades. Pero ella le diagnostica que lo que tiene es cansancio. Sí. ¿No? Que lo que le está pasando es este cansancio acumulado a través de los años, a través de este esfuerzo de trabajar en una ladrillera. Entonces,
no me acuerdo cuál es el procedimiento. Creo que le receta descanso y unos tés. Ajá. ¿No? Y descanso. Sí, claro, porque además los tratamientos pueden ir desde la acupuntura, como bien decías, desde la fitoterapia. Ajá. Puede ser la ¿cómo le llaman? Moxibustión. Eso, la moxibustión, ¿no? Ajá. El tratamiento de ventosas. Ajá. Puede ser a través de ejercicio. Yo creo que yo nunca he practicado yoga, sí he hecho yoga, pero el tai chi o todas estas disciplinas, la verdad nunca las he hecho, pero me imagino que van muy vinculadas con la medicina tradicional china. Masajes, ¿no? O sea, todo lo que son masajes. Sí, digitopuntura se llama. Eso, digitopuntura. Entonces, todo no es nada más tómate el jarabe o tómate el tecito. Es una serie, una combinación de elementos para que pues, sea efectivo. Sí. ¿Y cómo te sientes? El alma era muy importante. Ahora, yo me pregunto, ¿tú, el chi es el alma? Porque para ellos es la energía vital. ¿Ese es el alma? No. O el chi El chi es la energía, o sea, que no va vinculada al alma. O sea, son cosas... Es la energía, es lo que te hace levantarte con ánimo o no ánimo. Que a lo mejor sí es fácil confundirla, pero es lo que fluye por el cuerpo. Sí. Y de ello depende pues, que estés vivo o estés muerto. Te mueras. Claro. ¿No? Del chi, o sea, es como la chispa divina. Sí, exacto. Pues yo le quitaría lo divino porque recuerda que ellos no tienen una estructura religiosa. Sí, no. O sea, nosotros tenemos, en Occidente, tenemos esta concepción de lo humano y lo divino. Ellos no tienen esta concepción de lo humano y lo divino. Ellos... que es más el tema de los ancestros, ¿no? Exactamente. Lo importante son los ancestros. Lo importante son... Lo espiritual. Lo espiritual, exacto. Lo que determina son los ancestros. Es un pueblo es una cultura muy supersticiosa. O sea, sí manejan un alto grado de superstición, que la superstición que la encuentras en todas partes, ¿no? Pero hay sociedades mucho más que otras y la sociedad china es una sociedad muy supersticiosa. Yo creo que por esto mismo, porque tienes muchos dioses en tu entorno. Ellos tienen mezclado, literal, así, un sincretismo muy interesante. Es a Confucio, que no es el más antiguo. Tienen a Lao Tse, que sí es el más antiguo y es el que plantea el primer principio o el principio del Yin Yang. Que yo siempre lo había entendido como los opuestos. Y no, al contrario. Es el todo. Es lo que se complementa. Claro, y de hecho yo leyendo acerca de esto, la mujer tiene sentido en la sociedad porque además sí se planteaban cuál era el sentido de la mujer, para qué estaba la mujer. Es que no puede haber lo masculino sin lo femenino. En el todo, en la totalidad, no puede haber lo masculino si no es lo femenino. Y ese era el sentido de la mujer. No, pero obviamente la riqueza estaba del lado masculino, la fuerza estaba del lado masculino, claro, el dominio, la luz el poder. estaba, el poder, todo. La sombra, la oscuridad, la debilidad, todo estaba del lado femenino. Exactamente. Sí, cierto, sí. ¿No? Y bueno, y regresando un poquito al chi, hay fuerzas externas, fuerzas internas y factores de estilo de vida que lo modifican. Y es por lo que vienen las enfermedades y tiene mucho que ver con el yin yang, ¿no? Las fuerzas, por ejemplo, las fuerzas externas son las masculinas en el yin yang y las internas son las femeninas. Las fuerzas externas son el viento, el frío o el calor. Pues claro, te enfermas. Como decían nuestras mamás, tápate que te vas a enfriar, te vas a enfermar, ¿no? Las fuerzas internas son las emociones, la ira, el miedo, que también nos enferman. Que también te enferman, el estrés, ¿no? Claro. De hecho, en cada uno de estos vasos, órganos depositantes, o como que dijimos que se llamaban, de depósito, órganos de depósito, va relacionada una emoción. Va totalmente, por ejemplo, ahora te digo, el hígado, por ejemplo, el estrés y las emociones, totalmente, ¿no? En el corazón,
está lo que es la vida, la satisfacción que tú tienes con tu vida o la tristeza que tú tienes con tu vida. O sea, tenía que ver directamente con el pulmón, es esto que transforma. La fuerza transformadora. Ajá, exactamente, es la respiración, lo que entra y se transforma, haz de cuenta. O sea, todo tenía que ver y todo podía o mantenerte en equilibrio, porque es una sociedad que además busca el equilibrio, hasta en la arquitectura, ¿no? O sea, buscan el equilibrio. ¿Y sabes qué palabra encontré leyendo el libro, buscando cuando decidimos los temas que íbamos a platicar? Armonía. Exacto. La usan mucho. La armonía es como que lo predominante en... Si me dijeras, ¿qué palabra define a los chinos? La armonía. La armonía. Es la búsqueda de la armonía. La búsqueda como de la armonía. Como si fuera su sentido de la vida. Exactamente, como si fuera el sentido de la vida, la armonía. Eso lo encontré así. Y tiene mucho que ver también con con Confucio. Sí, ¿no? Por supuesto, también. Sí, exacto, sí. Oye, y hay otra enfermedad que tocan mucho en el libro, que también determina mucho la historia, y es la viruela. Ah, claro, sí. ¿No? O sea, sí. de hecho empieza, los dos hermanos de ella de la doctora Tan. Ajá. Mueren de viruela. Sí. ¿no? Y es parte de la tristeza de su mamá. De la depresión por la que vivía la mamá, ¿no? Ajá. Y entonces, pero la viruela es pues la enfermedad que conocemos, que se llenaban y le llamaban flores celestiales. Mira qué lindo. Ajá. Y es que leí que precisamente los chinos buscan como estos eufemismos para ocultar lo terrible, ocultar lo feo. Sí. Entonces, por eso usan el jardín de los olores celestiales. De las fragancias deliciosas. No sé qué. Ajá, y así se llamaban sus Y a casas. las mujeres, como no tenías derecho a tener un nombre, ¿no? Era la 1, la 2, la 3, la 4. Sí. Pero entonces buscaban ponerle, por ejemplo, castidad, porque a lo mejor hacía alusión al nombre y así era más codiciada para poder tener un mejor matrimonio. O usaban mucho alusiones de flores y de pájaros, por ejemplo, para que se llamara canario, ¿no? Sí, entonces luego iba a cantar como los canarios. Sí, ¿no? De hecho hay varias concubinas que les ponen nombres ahí, Celeste y no sé qué. Exacto. Porque llegan sin nombre. Sí, llegan sin nombre, sin nombre, no tenías derecho al nombre. Ajá, sí, qué cosa. Algo que me llamó muchísimo la atención, las mujeres, y bueno, sé que estamos platicando principalmente de la medicina, pero la mujer, por ejemplo, al nacer, en muchas ocasiones, se dejaba la recién nacida 3 días en el piso, sin abrigarla y sin comer. Si resistía, valía la pena criarla. Sí. Si no, pues ya la chiquita se había muerto. Sí. Ay, no, me pareció. Eso está tremendo. Pero, ¿sabes qué? Bueno, no sé si en tus investigaciones sabías esto. Cuando en 1979 el gobierno impone la ley del hijo único para reducir la explosión demográfica, porque ya habían llegado a 1,000 millones de chinos. Entonces impone esta ley y tenían beneficios los que tenían un solo hijo, y los que tenían 2 o más pagaban más impuestos. Entonces era preferible tener un hijo hombre. Claro. Entonces, si nacía una niña, hacían eso. En 1980, 81, 82, hasta el 2015 abolieron esa ley. 2015, se acaba de terminar. Entonces, porque, ¿sabes qué pasó? Una diferencia. Claro, que había un desequilibrio en la sociedad. Un desequilibrio. Bárbaro. Entonces, hoy en día hay más hombres que mujeres. Claro. Y entonces, hoy hay una nueva ley, por ejemplo, que está prohibido dar en adopción niñas chinas a los extranjeros. Tú, si vas a adoptar a China, no te puedes llevar una niña, porque necesitan volver a equilibrar. Nos pueden seguir sacando mujeres por la puerta de atrás o directo para allá. Así de desvalorizadas. ¿No? Eso está impactante. Impactante. Sí, caray. Oye, pero bueno, ¿qué te parece cuando ella regresa? Bueno, primero va a la ciudad prohibida porque la llama la emperatriz. Acuérdate que va a la casa de su esposo, bueno, donde ella vivía, al jardín de las fragancias deliciosas, o como quedamos que se llamaba. Sí, algo así. Voy a buscar el nombre del jardín. El jardín de las delicias fragantes. Llegan
como una corte chiquita que venía de la Ciudad Prohibida, Ajá. que era una señora sí. que está en proceso de menopausia. Sí. Y ella la diagnostica. Sí. ¿No? Que ya entras a tu siguiente fase. Exactamente, porque además las fases tenían nombre y Son se muy marcaban. marcadas. Físicamente la marcabas, ¿no? A lo mejor te recogían el pelo. De hecho, son 4. ¿no? Así está dividido Así el libro. está dividido las 4 el libro, fases ¿no? de ella. ¿no? Entonces, pues ella le explica que ya está en el proceso pues, de la menopausia, pero la ayuda me imagino, los bochornos, los calambres, con todos los síntomas que te vienen con la menopausia, y ella la ayuda. Y entonces, pues, se vuelve como muy famosa, Ajá. empieza a cobrar como mucha fama, y su fama llega hasta la emperatriz. Es que ellas venían de la corte, ¿no? Ellas Eran venían, mujeres de la corte. ellas, y al regresar a Pekín o a Beijing, a la capital donde estaba la Ciudad Prohibida, pues ya llegan y pues obviamente platican de esta mujer. Entonces la mandan traer de la región donde ellos estaban y a vivir a la corte. Y además, casualmente, la emperatriz está esperando un bebé. Ajá, está embarazada. Exactamente. Y ya había sido el caso que la amiga Mieling ya estaba en la corte. Ajá, como partera, como... Ajá, sí. ella, pero porque había asistido un parto, como... De una mujer de muy alta rango, y entonces cobra también mucha... Porque, fama, ¿no? Su mamá Sí. deja de ser partera porque se le muere una mujer en el claro. parto de muy alto rango. Sí. Entonces deja de ser partera. Pero aquí hay algo con el doctorcito infeliz. Sí, claro. Pues tenía que salir a relucir, claro. Que hay un elemento gacho. Y por supuesto es el doctorcito. Infeliz, sí. Ellas hacen como... El doctor lo único que quería era renombre. Ajá. El doctor lo único que quería era renombre. Y no importaba si se morían, si vivían, sin nada. Y como la suegra lo tenía muy valorado, ¿no? Y era el que le daba el lugar y era el que tenía que decir la última palabra en relación a la enfermedad de todas las mujeres de la familia, pues entonces obviamente él pues estaba muy inflado. Pero por el doctor es que ella se va a la corte. Ajá. Exactamente. Mielin. Él recomienda a Mielin en la corte. Exactamente. Y de hecho, la doctora Tan se pone feliz porque es lo que ella siempre había querido, porque eso representaba honor, honra y todo a la familia, ¿no? Entonces, había logrado por lo que su amiga tanto había luchado, ¿no? Y por fin estaba en el lugar más alto donde puedes estar. Exactamente. Que era servir a la emperatriz. Exacto. Pero resulta que también está embarazada Mielin, ¿no? Y ahí sí se desata una cosa. Y ahí se nota perfecto. La doctora Tan no había podido tener familia masculina. Ajá, ya tenía tres niñas. Exacto. Y no había podido tener... Su papel era tener un niño. Claro. Aquí lo importante era tener un hombre, ¿no? Porque el hombre trasciende, el hombre... Sí, el que genera... el ingreso. Y es el que trasciende en la línea, clan. ¿no? Porque es una sociedad patriarcal. Exacto, 100% tiene que seguir el apellido. El apellido, exacto. Y la tradición, y es quien venera, y es quien se encarga de los rituales. Venera a los ancestros. Y eso es... importantísimo. A mí algo que me encantó es que la veneración a los ancestros no se da por lo que producen, sino por lo que saben. No es por... ¿Cómo? A un anciano, a una persona mayor, no se le respeta por lo que produjo o por lo que está produciendo, sino por lo que su saber. Sí, por su saber. Sí, de acuerdo. Sí, pero a los muertos, que también son... Solo el hombre puede llevar los rituales a los muertos. Es para que los muertos hagan que te vaya bien en esta vida. Claro, sí, por supuesto. Eso sí es por tema económico. Sí. Esa sí es conveniencia, pues. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, con los viejitos no, pero sí con los muertos. Sí. Pero es una sociedad y es una cultura que hoy sigue venerando muchísimo a las personas mayores. El amor filial es lo más importante. Y tienes que cuidar a tus papás. Y tienes que cuidar a tus papás, efectivamente. En tu casa o en la suya o a la fecha, sí. Que además, pues la casa de tus papás pasaba a ser tu casa, ¿no? O sea, porque ahí vivías. Porque como mujer obedecías primero a tu papá, luego a tu marido. Si te quedabas viuda, no es que ya tuvieras tus 10 años
libre. dicen libre de libertad. No, pasabas a formar parte de la obediencia de tu hijo. Ajá. O sea, tu hijo, tú tenías que obedecer a tu hijo. Ay, sí. Sí. ¿No? Pero, y en el inter, a tu suegra. En la vida diaria, claro, a en tu la suegra. vida diaria, ella era la que llevaba el orden pues en el lugar donde estaban encerradas. Sí, sí, ¿no? sí, sí, tremendo. Oye, pues bueno, y entonces regresa de la ciudad Sí, mira, ¿cómo nos desviamos? prohibida y llega a su casa, bueno, a la casa de su suegra, y hay una infestación de viruela. Claro, porque es que además viven muchísimos ahí. Sí. O sea, no es una familia de 8. No. Hay como 120 personas Sí. entre concubinas. Así. Bueno, la familia principal, los hijos, las nueras. Ajá. Las cuñadas, las hermanas, Ajá. La servidumbre, Ajá. las concubinas. Todos los hombres tienen concubina. Sí. Porque si su esposa no les puede dar un hijo hombre, pues la concubina a lo mejor claro. sí. Y pasa, además, se lo quitan a la concubina y pasa a ser Hijo ritual de ella. Ajá. Exactamente. Sí, de hecho su hermano tiene un hermano así. Tiene Cuando ella sale del pueblo, cuando se muere su mamá y la llevan, ya su hermano es un hijo ritual porque la mamá ya había perdido a los 2 hijos. Exacto, es hijo de la concubina de su papá. La mamá, acuérdate que le decían la señora respetable. Ay, sí, cierto. A la mamá le llamaban la señora respetable. Oye, y a la emperatriz la llamaban la señora con compasión. Compasiva. Ajá. Bien compasiva. Sí, no, de verdad es una joya el libro, una joya. De veras divino. Bueno, pues regresa y están infestados de viruela. Y ella, entonces sí, la suegra la recibe y órale, ve a curar a toda esta... Los 100 que vivimos aquí, 80 tienen viruela. Sí, claro. ¿No? Y los demás encerrados en un cuarto. Sí, a piedra y lodo, porque si no, imagínate. Y ella empieza a tratar a muchos ahí, algunos se salvan. Ella había sido vacunada, si lo quieres llamar así, porque su mamá se había dado a la tarea de llamar al señor de la... ¿Variolizador? Al variolizador. O al de las flores celestiales, ¿cómo se llamaba? Las dos maneras, sí, el variolizador y el de... ¿Pero cómo era esa vacuna? Ay, no. Pero servía. ¿Cómo era? Platícales. La costra de la viruela te la metían a la... Ay, no. Y te taponeaban. Sí, claro. Con las costras adentro. ¿Pero servía? Sí, claro. Pues es sí, lo mismo. Es lo mismo. Sea, es inyectarte el virus. Pero pues no es lo mismo que la costra. Pues sí, pero con tal de vivir. Está feo. Pero con tal de vivir. Sí, claro. Que me hagan lo que sea. Sí, claro. Porque si no se morían. Que además... ¿Te acuerdas que te platiqué del libro de Javier Moro? El de un barco, algo de un barco. De la viruela, ¿no? Que sí. cómo llevan en el Imperio Español para la vacunación. Ellos ya lo hacían en el año de 1500, o sea, ya vacunaban. Sí. O sea, los chinos verdaderamente, independientemente de lo holístico o de lo espiritual que pudiera resultar la medicina tradicional, era muy efectiva. Sí. O sea, ya tenían el concepto de cómo prevenir estas epidemias de viruela, por ejemplo, ¿no? En donde cuando, bien dices, ella llega a su casa de regreso de la corte y se da cuenta, lo primero que quiere saber es si sus hijas, sí. ¿no? O sea, porque sabían que se podían morir o que se iban a morir si no las atendían. Entonces, ella estaba vacunada. Sí, ella estaba vacunada. Por eso podía, por eso estar podía con estar todos los con enfermos. Y ella también vacuna a sus hijas, si no mal. Sí. Llama al señor de las flores celestiales. Ella estaba como sentida con su mamá porque no había vacunado a los 2 hermanos que se murieron. Exacto. Como que juzgaba a su mamá en ese sentido. ¿Por qué no habrá llamado al señor? Exacto. Variolizador. El de las flores. ¿Qué flores celestes, no? Flores celestiales. Exacto. En chino, Tianhua. Ok. Así se dice. Sí, yo te creo. Bueno. Yo te creo. Pues sí, una cosa muy, muy fuerte, pero de veras lo maneja en el libro. Hay escenas muy duras, muy... Sí. Ahí lo que sucede, que lo tienen que leer para que vean qué pasa en su estancia allá en la ciudad prohibida, pero todo es llevadero en el libro. Todo. Aprende uno muchísimo. Muchísimo. Te acerca muchísimo a la cultura china y de verdad te abre los ojos a muchas cosas, ¿no? O sea, te da a pensar muchas cosas. Sí, ¿no? sí, está increíble. Pues bueno, creo que
Ya Pues, tenemos tema lindo respecto de este capítulo. No nos dejen de seguir. Acuérdense, síganos en TikTok, en Instagram y en YouTube y Spotify. Pongan la campanita. Sí, para que suene y nos vean todos los lunes, ¿no? Y recuerden que entre las páginas y un libro, las ideas no tienen límite y nos vemos el siguiente lunes. Nos vemos. Rocky. Chao. Bye. Este programa está patrocinado por Encuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Jurica, Querétaro.